Buenos días, hermanos. Esta mañana leía el Salmo 46, versículos 1 y 2, que dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. En esta mañana el título de la reflexión bíblica es ¿dónde está nuestra fe? Os invito a leer el texto en Lucas capítulo 8, los versículos 22 al 25. Me vaya a permitir que lo lea en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: cierto día Jesús le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a una barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas. De repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces les preguntó: ¿dónde está su fe? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas lo obedecen. ¿Dónde está nuestra fe? La vida cristiana es una vida de fe. Pablo, escribiendo a los Corintios, en la segunda carta, en el capítulo 5, versículo 7, dice que es por fe que andamos, no por vista. El autor a la carta a los Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia enseña que el creyente es responsable de ejercer y fortalecer la fe que Dios nos ha dado por gracia. En esta mañana os invito a reflexionar en este texto de Lucas y os propongo las siguientes verdades acerca de las pruebas que el Señor permite en nuestras vidas. En primer lugar, las pruebas son controladas por Dios. En segundo lugar, las pruebas vienen inesperadamente sobre nosotros. En tercer lugar, nos recuerdan cuán dependientes somos de Dios. Y en cuarto lugar, nos dan una nueva oportunidad para renovar nuestro conocimiento de Dios. Veremos tres grandes principios de la fe. La fe no se deja controlar por el miedo. En segundo lugar, la fe es dinámica. En tercer lugar, los creyentes tenemos la responsabilidad de fortalecer nuestra fe. Veamos en Lucas 8, 22 al 25. Esta historia nos muestra algunas de las verdades de la fe en medio de la adversidad, de las pruebas, de las dificultades. Los evangelios Mateo, Marcos y Lucas, los sinópticos, nos cuentan que el Señor deseaba cruzar el mar de Galilea. Marcos nos dice que estaba anocheciendo y que ellos cogieron al Señor tal como estaba, cansado y necesitado de descanso, porque se proponían cruzar al otro lado del mar de Galilea en un pequeño barco como el que utilizaban los discípulos para pescar. El mar de Galilea mide unos 19 kilómetros de largo y 11 de ancho. De pronto los discípulos se introducen en la barca, empiezan a desplazar y de golpe a porrazo el cielo se vuelve totalmente negro. El mar se agita de tal manera que, dice el texto, las olas cubrían la barca y el Señor estaba durmiendo en la barca. ¿Qué pretendía Jesús con este episodio? Estaba poniendo a prueba la fe de sus discípulos. Se plantean dos preguntas. ¿Cómo debe reaccionar un creyente en una situación como esa? ¿Y qué lecciones podemos aprender de este pasaje? En primer lugar, las pruebas son controladas por Dios. Dios tiene el control de la creación, incluyendo los fenómenos de la naturaleza. Dios solo no nos concede la fe, sino que también nos prueba con el objetivo de fortalecer nuestra fe. Uno de los propósitos de las pruebas es fortalecer nuestra fe. Nuestra fe ha sido probada, es probada y será probada. En ocasiones se levantarán grandes tempestades a nuestro alrededor y veremos cómo nuestras barcas empiezan a hundirse. Algunas veces parecerá que Dios no está haciendo nada.
como si Él estuviese mirando hacia otro lugar, indiferente, como un espectador pasivo. Muchos hombres de Dios, como podemos ver en la Biblia o a través de la historia de la Iglesia, han experimentado esa sensación de abandono por parte de Dios al enfrentarse en dificultades y en pruebas. David exclama en el Salmo 10, versículo 1, en una situación difícil: ¿por qué estás lejos, oh Dios, y te escondes en tiempo de angustia? En otro lugar escribe: despierta, ¿por qué duermes? Señor, despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción? Los creyentes no estamos excluidos de experimentar esa sensación de abandono de parte de Dios. Y nos identificamos con las palabras de Isaías cuando escribe en el capítulo 49, versículo 14 al 15. Me dejó Dios y el Señor se olvidó de mí. Pero entonces Dios pregunta a través de su profeta: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y si aún fuese posible que algo como eso llegara a suceder, dice el Señor, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Dios nunca se olvida de nosotros. Dios nunca abandona a sus hijos, ni en tiempos de prueba, ni en tiempos de dificultad. En segundo lugar, las pruebas vienen inesperadamente sobre nosotros. Cuando los discípulos entraron en la barca aquella noche, no sabían de las dificultades que iban a atravesar más adelante. Dice el texto de aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. La expresión es aquí, dicen los lingüistas, que puede traducirse como de pronto, inesperadamente. Esto fue algo que ellos no pudieron prever. Las pruebas suelen llegar de forma repentina. Santiago, cuando escribe el capítulo 1, versículo 2, nos dice en su carta que debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, y la idea que transmite el original es la de un acontecimiento que puede llegar en cualquier momento sin previo aviso. En el momento menos pensado, podemos encontrarnos en medio del dolor y la aflicción. En tercer lugar, las pruebas nos recuerdan cuán dependientes somos de Dios, cuán frágiles somos, cuán vulnerables. No tenemos el control. Estos hombres, estos discípulos, eran pescadores experimentados, acostumbrados a estar en situaciones parecidas. Aquí los vemos llenos de temor, asustados, presas del pánico y necesitados de la ayuda del Señor. Otro de los propósitos de las pruebas es que Dios las usa para librarnos de la confianza que solemos tener en nosotros mismos y llevarnos a descansar únicamente en Él. En 2 Corintios capítulo 1, versículos 8 al 9, vemos esta actitud de Pablo y sus acompañantes. Dice el texto: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Todos tenemos una fuerte tendencia de confiar en nosotros mismos. Y Pablo parece ser reconocer en este texto que él mismo corría ese peligro de confiar en su propia fuerza y capacidades. Alguien dijo: cuando estamos en medio de las pruebas, percibimos más claramente cuán frágiles somos. Y es la conciencia de nuestra fragilidad la que nos lleva de la mano a ampararnos en nuestro Dios. Pablo también se gloriaba en sus debilidades. ¿Por qué? Porque ese era el medio usado por Dios para llevarlo a ampararse únicamente en su poder. Él dice cuando escribe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 9 al 10, por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose en mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor
A Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando Pablo escribía a los creyentes en Filipos, les dijo también, para todo tengo fuerzas en Jesús que me da el poder. Suge Michelén es un pastor de una de las iglesias de República Dominicana. Él escribe, nunca somos más fuertes en nuestra vida cristiana que cuando en medio del dolor y la aflicción sentimos que se acaban nuestras fuerzas y entonces nos amparamos en el poder de la gracia de Dios. Siempre somos débiles, pero no siempre somos conscientes de nuestra propia debilidad. Las pruebas nos recuerdan que separados de Cristo y de su gracia, nada podemos hacer. En cuarto lugar, las pruebas nos dan una nueva oportunidad para renovar nuestro conocimiento de Dios. Los discípulos sabían del poder de Dios, pero después de que Jesús reprendió la ola y el viento, obtuvieron un conocimiento más real, más genuino, más cercano, más próximo a la persona de Jesús que antes no tenían. Ellos habían visto a Jesús sanar enfermedades en multitud de ocasiones, pero ahora tuvieron la oportunidad de ver su poder en acción. Otro de los propósitos de las pruebas que podemos aprender es que las pruebas convierten el conocimiento teórico que tenemos de Dios en verdadero conocimiento. Mirad la experiencia de Job, por la que él tuvo que atravesar. Una vez que terminó aquella prueba, dice en el capítulo 42, versículo 5, concluye Job diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él había experimentado la cercanía del Señor en las dificultades, de tal manera que le produjo paz en medio de la tormenta. Estos discípulos fueron controlados por el miedo, aunque mostraron fe en el Señor. Vemos dos aspectos importantes en esta escena. En primer lugar, los discípulos estaban llenos de miedo. En segundo lugar, reprendían a Jesús que estuviera durmiendo en una situación como esta. Esta escena nos enseña tres grandes verdades acerca de la fe. En primer lugar, la fe no se deja controlar por el miedo. En medio de una situación tan difícil, de tanta confusión, Jesús hace una pregunta que parece fuera de lugar, tal vez inapropiada. ¿Por qué teméis? Aquellos discípulos se encontrarían con el agua en el cuello y tú me dices, ¿por qué teméis? Ellos tenían razones para dejarse dominar por el miedo, pero esa no fue la opinión del Señor. Él los reprendió por haber reaccionado de ese modo. Es cierto que tenemos derecho a sentir temor en ciertas circunstancias, pero no debemos dejarnos controlar por ese temor. Es curioso que estos hombres habían perdido el control de sí mismos, de tal modo que se llenaron de inquietud, a pesar de que Jesús, el Hijo de Dios, iba en la barca. Jesús tuvo que hacerles ver que su temor no era producto de la tormenta de aquella circunstancia, sino de la debilidad de su fe. La segunda gran verdad de la fe es que la fe es dinámica. Es decir, la fe debe ponerse en acción. Los discípulos creían en Jesús, es cierto, pero en el momento de la prueba no hicieron nada con su fe, de tal manera que Jesús les dice, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe en las dificultades, en la adversidad? Debemos poner siempre nuestra fe en acción para impedir que
la inquietud, el temor llene nuestro corazón. ¿Cuál fue la clave, el secreto de David en uno de sus salmos cuando atravesaba una gran dificultad en su vida? Dice en el Salmo 56, versículo 3, de una manera muy resumida: en el día que temo, yo en ti confío. Los discípulos en la barca fueron a Jesús, y eso es fe realmente, pero fueron llenos de miedo, y eso es duda. El salmista, cuando escribe en el Salmo 42, versículo 5, se pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. La clave estaba en que el salmista no permitió que el temor y la ansiedad tomaran el control de la situación. Pablo, escribiendo a los filipenses en el capítulo 4, versículo 6, un texto muy conocido: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros en los momentos de dificultad. Pero meditaba en el final de este versículo: con acción de gracia. Debemos traer nuestras acciones de gracia. ¿Por qué? En esos momentos de dificultad. Porque estas nos recuerdan todas las veces que en medio de la aflicción y de la adversidad, Dios nos socorrió en el momento preciso, nos auxilió en el momento adecuado, extendió su mano sobre nosotros. Cuando se levanta la tormenta a nuestro alrededor y nuestra barca comienza a hundirse, es en ese momento que debemos recordar aquello que conocemos acerca de Dios, de su amor para con nosotros, de su cuidado, de su poder, de su fidelidad. Pablo vivía en una sintonía con el Señor que pudo decir, lo recoge en Romanos 8, 28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Una fe grande nos ayudará a hacer grandes cosas para Dios. La tercera gran verdad acerca de la fe es que los creyentes tenemos la responsabilidad de fortalecer nuestra fe. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Déjame decirte 3 hábitos saludables para nuestra vida cristiana. En primer lugar, debemos acercarnos a la palabra de Dios para aumentar cada día nuestro conocimiento de Dios y de sus promesas. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Da vida al creyente. El apóstol Pedro escribía en su carta: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Necesitamos acercarnos a la palabra de Dios con hambre, con deseo insaciable de que Dios produzca en nuestra vida un mayor acercamiento a Él. En segundo lugar, pedirle a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, que la fortalezca. Decirle: Señor, mi fe es muy débil, quizás muy pequeña, pero tú tienes todo el poder de aumentarla. Señor, renueva mi confianza en ti. En cierta ocasión, un hombre se acercó al Señor para suplicarle que sanara a su hijo. ¿Sabéis la palabra que Jesús dijo? Me gustaría que en esta mañana pudiese subrayar ese versículo. Dice Jesús: si puedes, al que cree todo le es posible. El hombre entonces dice que respondió: creo. Pero parece que luego lo pensó y exclamó: ayuda a mi incredulidad. ¿Cuántas veces nosotros, yo oro también muchas veces de esa manera? Claro que creo, pero ayúdame en los momentos de duda.
Porque todos necesitamos del poder del Espíritu Santo para que fortalezca nuestra fe. Pablo, escribiendo en Romanos 8:26, dice: además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Por eso necesitamos del auxilio del Espíritu Santo. Creo, ayuda a mi incredulidad. Renueva mi confianza en ti, Señor. Aumenta mi fe. Y en tercer lugar, tenemos que ejercitar la fe. Porque muchos creyentes tenemos una fe débil, porque no la ejercitamos a menudo, a pesar de las buenas oportunidades que se nos presentan cada día. Estamos llegando al final. En esta mañana hemos visto que las pruebas son controladas por Dios. En segundo lugar, vienen inesperadamente sobre nosotros. En tercer lugar, nos recuerdan cuán dependientes somos de Dios. Y en cuarto lugar, nos dan una nueva oportunidad para renovar nuestro conocimiento de Dios. Tres grandes verdades de la fe. La fe no se deja controlar por el miedo. La fe es dinámica. Los creyentes tenemos la responsabilidad de fortalecer nuestra fe. Jesús sigue siendo el mismo, ayer, hoy, por los siglos. No importa cuán grande sea la tormenta que estés atravesando, o estemos atravesando y que nuestra barca esté a punto de naufragar, de hundirse, una sola palabra de Jesús es suficiente para que el mar pueda calmarse. El Señor dirá esa palabra en el momento preciso, cuando la prueba haya cumplido su cometido, su propósito. Dios quiera que podamos glorificarle en medio de la aflicción, de las dificultades, sobre todo mostrando a esta sociedad que nos observa, que estamos en las manos de un Dios todopoderoso, un Dios que nos ama con amor eterno, un Dios que no cambia, un Dios que ha hecho un pacto con su pueblo de no volverse atrás, de hacernos bien. Leía esta frase: lo que hoy parece un huracán en tu vida, mañana comprenderás que solo era el viento abriéndote un nuevo camino. Dice el Señor en Jeremías 29:11, un versículo que he leído con frecuencia en estos días. Dice así: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Hermanos, tenemos un futuro y una esperanza garantizada y podemos descansar en el Señor. Querido amigo o amiga, Dios también tiene un plan especial para ti, un plan de bienestar, para darte un futuro y una esperanza. Quizás tal vez estés pasando tiempos difíciles en estos momentos. Jesús te sigue preguntando: ¿dónde está tu fe? ¿En quién estás poniendo tu confianza? La Biblia dice: pon tu confianza en Jesús. Es el único que te puede salvar de tus pecados, darte vida eterna, gozo y paz ahora. Que Dios os bendiga, que tengáis un domingo agradable, que os gocéis en el Señor, que Dios nos bendiga a todos. Amén.
Muy bien, pues damos muchas gracias a David por este tiempo compartiendo la palabra del Señor con nosotros. Estamos agradecidos a él y al Señor por lo compartido. Y nos vamos a despedir orando, no sin antes daros las gracias por haber estado este tiempo aquí con nosotros. No sabemos, seguramente el domingo que viene nos volveremos a ver en este formato. Estamos contentos de haber podido, como decía, estar juntos, aunque de forma virtual, y pedimos al Señor que Él añada su bendición sobre lo compartido y vivido en este tiempo. Oremos. Padre Santo, queremos darte las gracias porque aunque a veces no te veamos, tú estás allí en medio de nuestras particulares tempestades. Señor, queremos darte las gracias porque notamos que tu mano nos sustenta, nos levanta, Señor, nos hace andar sobre las aguas, calma a veces también incluso la tempestad. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a fijar nuestra mirada en ti, Señor, a saber que tú eres el capitán que comanda nuestras barcas, Señor. Que tú eres aquel, Señor, que tienes el dominio, el poder, el soberano, y que tu propósito, Señor, es que seamos transformados. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a tu dirección, a tu enseñanza, Señor, de tal manera que cada día podamos ser transformados poquito a poco, Señor, a la imagen de tu propio Hijo, Señor. Gracias por este tiempo. Y ahora queremos rogarte, Señor, que tú nos guardes, cuides, Señor, y nos hagas sentir tu presencia en la semana que comienza. Rogándotelo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hemos terminado, pero sí quería, como si fuese un regalito final, poner una canción que ya compartían nuestros hermanos del grupo de música, una canción nueva, dejarla como final mientras recogéis las avellanas, los cacahuetes o el café. La canción que nos enseñaron hace unos días, ¿cómo podré dejar de alabarte? Que el Señor os guarde y bendiga. Muchas gracias por haber estado ahí. Hasta luego.